Cuando en Egipto el paganismo en decadencia cedía cada vez más ante el avance del nuevo credo, al tiempo que en ciudades y poblados florecían con creciente vigor las numerosas comunidades cristianas, los demonios locales tuvieron que ir retirándose a los desiertos tebaicos. Esos desiertos estaban entonces completamente deshabitados, porque los piadosos penitentes y los anacoretas no se habían atrevido todavía a internarse en aquellas yermas y peligrosas regiones, y aunque enteramente apartados del mundo, se habían recluido a lo más en pequeños cortijos situados siempre en las proximidades de alguna ciudad o aldea. De suerte que permanecían abiertos a los demonios y a sus acompañantes, todos aquellos extensos páramos habitados solo por animales salvajes y toda clase de reptiles. Y en común con ellos tuvieron que vivir, desalojados de sus antiguos lugares y empujados hacia el desierto por los santos y ermitaños, los demonios, tanto los inferiores como los superiores, y todas las criaturas y animales del paganismo. Había entre estos sátiros y faunos, a los que se llamaba entonces demonios de los campos o ídolos de los bosques, unicornios y centauros, dríadas y toda suerte de genios. A Satanás se le había concedido poder sobre todos ellos y además se tenía por cosa cierta que debido por una parte a su origen pagano y por otra a sus formas a medias animalescas, Dios los rechazaba y no les haría participar de la bienaventuranza. Sin embargo, esas criaturas a medias humanas, a medias animales y esos ídolos caídos no eran todos de naturaleza maligna. Muchos de ellos, en efecto, se sujetaban al dominio de Lucifer de muy mala gana. Otros, claro está, lo obedecían gustosamente y hasta llegaron a asumir, en su rabia reconcentrada, un modo de ser perfectamente diabólico, porque a decir verdad no lograban comprender la razón por la que habían sido arrancados de su inocente y feliz existencia anterior para ser arrojados a las filas de los despreciados, de los perseguidos, de los malos. De acuerdo con las noticias que tenemos sobre la vida de Pablo, el bienaventurado monje del desierto, y según lo que nos informan Atanasio acerca del Santo Padre Antonio, parece que los centauros, o sea los hombres caballos, eran hostiles y de naturaleza maligna, y que en cambio los sátiros o demonios de los campos eran hasta cierto punto pacíficos y mansos. Lo cierto es que en todo caso quedó consignado que durante el prodigioso viaje a través de los desiertos que hiciera San Antonio para llegar hasta el lugar en que vivía el padre Pablo, se le aparecieron al santo un hombre caballo y un demonio de los campos, el primero de los cuales se comportó con él malévola y brutalmente, en tanto que el sátiro, dirigiéndole la palabra con mansedumbre, manifestó anhelos de salvarse. Y precisamente aquel sátiro o demonio de los campos se refiere esta leyenda. Con muchos otros de su especie, el demonio de los campos de nuestra historia había seguido al desierto a las huestes de espíritus malignos, y vagaba lleno de tristeza en aquellas áridas soledades. Como antes había vivido en una hermosa y fértil comarca, llena de bosques, en compañía solo de sus semejantes y de algunas encantadoras dríadas, se dolía no poco de tener que habitar en sentido tan salvaje y convivir en la soledad de diablos y de espíritus del mal. Durante el día prefería apartarse de los demás, andaba lentamente por entre las rocas y recorría las arenas del páramo. Soñaba con aquellos lugares frescos y soleados de su alegre y dichosa vida anterior, y pasaba largas horas adormecido a la sombra de alguna de las rarísimas palmeras. Solía sentarse al atardecer de un sombrío y abrupto valle rocoso, por donde corría un débil arroyuelo, y allí tocaba, en una flauta de caña, tristes y melancólicas tonadas que improvisaba en el momento. Cuando sonaban esos quejumbrosos acentos, los faunos que lo oían a lo lejos pensaban con pena en los hermosos tiempos idos. Muchos suspiraban, lastimeros, y se quejaban amargamente. Otros, no sabiendo hacer nada mejor para olvidar los bienes perdidos, se ponían a bailar danzas retosanas al son de silbidos y voces. Pero los diablos propiamente tales, cuando veían allí sentado aquel pequeño y solitario demonio de los campos tocando su flauta, se divertían a costa sobremanera, lo remandaban mofa y lo hacían objeto de mil burlas. Mas después de haber meditado a solas durante largo tiempo sobre la causa de su desgracia, sobre los placeres paradisiacos que antes había gustado
y sobre la despreciable y triste vida que llevaba ahora en el desierto, y después de haberse consumido solo entre suspiros de pesadumbre, nuestro demonio comenzó poco a poco a hablar de todo eso con sus hermanos. Al cabo de cierto tiempo, los más serios de entre los demonios del campo formaban ya un pequeño grupo cuya común preocupación estribaba en descubrir las causas de la degradación que sufrían y en considerar las posibilidades de retornar al feliz estado de que antes gozaban. Todos ellos sabían muy bien que habían sido puestos bajo el poder del diablo y que formaban parte de sus ejércitos, porque en el mundo reinaba un nuevo Dios. Muy poco era, empero, lo que sabían sobre ese nuevo Dios. En cambio, conocían harto bien la naturaleza del mando y el modo de ser de su propio príncipe. Y lo que conocían de éste no les gustaba nada. Desde luego que era muy poderoso y capaz de muchos encantamientos, como lo demostraba el hecho de que ellos mismos estuvieran sometidos a sus hechizos, pero el mando de ese príncipe era tiránico y terrible. Ahora bien, sin embargo, no dejaban de ver que el propio diablo, tan poderoso, estaba desterrado y había tenido que retirarse a aquellos desiertos de piedra deshabitados. Ello significaba que el nuevo Dios tenía que ser aún más poderoso. Y entonces, aquellos pobres diablos de los campos pensaron que bien podían suponer que será mucho mejor para ellos ponerse bajo el mando de Dios y dejar de servir a Lucifer. De acuerdo con este pensamiento resolvieron informarse lo mejor posible y tratar de obtener noticias a fin de que en el caso de que aquel Dios les gustara, pudieran llegar hasta él. Y aquella pequeña comunidad de demonios de los campos, dirigida por el sátiro tocador de flauta, vivió un tiempo alimentando débiles y tímidas esperanzas. Aún no sabían cuán grande era el poder de Satanás ejercía sobre ellos, pero pronto iban a experimentarlo. Aproximadamente en esa misma época, los piadosos anacoretas comenzaron a dar sus primeros pasos en los hasta entonces inexplorados desiertos de la Tebaida. Ya hace algunos años que el padre Pablo se había aventurado a internarse en esas soledades. Según la leyenda sacra, el padre Pablo llevaba durante muchas décadas una vida de expiación en una estrecha cueva y se alimentó solo del agua de una fuente cercana, de los frutos de una palmera y de medio pan que todos los días le llevaba un cuervo a través de los aires. Un día, el demonio de los campos llegó a saber de este Pablo de Tebaida, y como sentía cierta simpatía y atracción por los hombres, se puso a espiar y observar con mucha frecuencia al santo anacoreta. La conducta de aquel hombre le pareció prodigiosa. En efecto, Pablo pasaba una vida miserable en la más completa soledad. No comía ni bebía más de lo que un pajarillo necesita para su sustento. Llevaba su cuerpo cubierto por solo unas hojas de palmera. Habitaba una estrecha caverna en donde ni siquiera tenía una cama y soportaba el calor, las heladas y las lluvias. Además se entregaba a singulares prácticas. Permanecía de hinojos durante horas en la dura roca y oraba. Muchos días guardaba ayuno completo y entonces se privaba hasta de aquella pobre comida con que solía alimentarse. Todo eso dejó atónito al curioso demonio de los campos, quien comenzó a creer que aquel hombre era un extravagante privado de razón. Pero pronto hubo de advertir que si bien Pablo llevaba una vida miserable y áspera, la voz con que pronunciaba sus oraciones sonaba con tono extrañamente cálido, fervoroso y de profunda dicha, al paso que sobre su cabeza gris y sobre el semblante enflaquecido y agotado brillaba un destello de bienaventuranza y de confortante paz interior. Todos los días el demonio de los campos observaba un buen rato al santo penitente, y poco a poco llegó al convencimiento de que aquel anacoreta era un hombre dichoso que gozaba de una felicidad no terrenal, proveniente de fuentes desconocidas. Y como le oía pronunciar y alabar frecuente el nombre de Dios, el sátiro dio en pensar que Pablo era un servidor y amigo de aquel nuevo Dios, y que debía ser buena cosa pertenecer y servir a éste. Por eso, armándose un día de valor, salió de entre las rocas y se acercó al anciano anacoreta. Este apenas lo vio, lo rechazó gritando: ¡Apaje, apaje!, mientras lo amenazaba. Pero el demonio de los campos, saludándolo humildemente, le dijo en voz baja: «Me he llegado hasta ti porque te estimo, anacoreta. Si eres un servo de Dios, te ruego por lo que más quieras que me digas algo de él
y que me instruyas sobre lo que tengo que hacer para que yo también pueda servir. Pablo se quedó perplejo ante semejantes palabras y dijo al sátiro con voz suave: Dios es el amor, sábelo, y bienaventurado es aquel que lo sirve y le sacrifica la vida. Tú, empero, me pareces un espíritu impuro y por eso no puedo darte la bendición de Dios. ¡Apártate de aquí, demonio! El demonio de los campos se marchó de allí triste y llevándose en el corazón las palabras del penitente. Oh sí, habría dado gustosamente la vida por ser como aquel anacoreta. Las palabras amor y bienaventuranza, aun cuando su significado le resultara oscuro, resonaba en su corazón deliciosamente cargadas de presentimientos de dicha y despertaban en él un vivo anhelo no menos dulce y poderoso que la nostalgia que sentía por los perdidos bienes que una vez gozara. Y cuando después de pasar unos cuantos días de inquietud volvió a pensar en sus amigos, que lo mismo que él estaban cansados de servir a Lucifer, fue a buscarlos y les refirió todo, y ellos se interesaron mucho y suspiraban sin saber qué partido adoptar. Por esa misma época llegó al desierto otro anacoreta para hacer penitencia, y se estableció en un yermo lugar del cual salieron huyendo innumerables y repugnantes sabandijas, cuando el santo varón hubo puesto en él su planta. Era San Antonio. El diablo, empero, exasperado por la llegada del intruso y temiendo perder el señorío que ejercía sobre esos desiertos, quiso entonces ahuyentarlo haciendo uso de sus poderes. Todos conocemos los distintos medios y modos que empleó, ya para atentar al santo, ya para horrorizarlo, ya para ahuyentarlo. Ora se le presentaba como una bella y amorosa mujer, ora como un hermano de religión, ora le ofrecía deliciosos manjares, ora sembraba a su paso el oro y la plata. Como todo esto no produjera los resultados que esperaba, el demonio recurrió entonces al horror. Azotó al santo varón hasta hacerle sangre, se le presentó en espantosas figuras, se introdujo con todo su séquito de demonios, espíritus malignos, sátiros y centauros, así como huestes de feroces lobos, leones, panteras y hienas en la cueva del santo. También nuestro nostálgico demonio de los campos tuvo que seguir a su señor, solo que se acercaba a la eremita con mansos ademanes, y cuando sus hermanos hostigaban, tiraban de la barba y maltrataban al santo, él, con los ojos avergonzados, le pedía calladamente perdón. Pero Antonio no tenía por verdadera su actitud, pues la consideraba una artimaña ilusoria del espíritu del mal. El anacoreta resistió todas las tentaciones y durante muchos años vivió en la soledad una santa vida. Cuando llegó a los 90 años de edad, Dios le hizo saber que en ese mismo desierto vivía un penitente aún más anciano y digno que él. Antonio se determinó enseguida a buscarlo. Como no conocía el lugar donde estaba el otro eremita, se puso a peregrinar por el desolado páramo. El anheloso demonio de los campos lo siguió para ayudarle disimuladamente a encontrar el camino, pero por fin se presentó tímidamente al hombre. Lo saludó con humildad y le dijo que él y sus hermanos anhelaban conocer a Dios y por ello le rogaba que lo bendijera en su nombre. Pero San Antonio, desconfiado de aquella criatura, se apartó de allí llorando, como puede leerse en todas las relaciones de la Vitae Patrum. Antonio prosiguió su camino, encontró por fin al padre Pablo, se humilló ante él y fue su huésped. Pero Pablo murió a los 113 años de edad, y Antonio fue testigo de cómo 2 leones salvajes se aproximaron entonces lanzando al aire quejumbrosos rugidos, y de cómo con sus garras cavaron una fosa para el santo varón. Después de esto, abandonó aquel lugar para retornar al que él mismo había elegido para hacer penitencia. Desde alguna distancia, el demonio de los campos lo había estado presenciando todo. Su corazón inocente se sentía infinitamente lastimado, porque ambos padres del desierto se habían apartado de él, dejándolo sin ningún consuelo. Pero como prefería morir a seguir sometido al poder de Satanás, y como habiendo visto bien la vida que observaba el bienaventurado Pablo, se le había grabado el modo de ser del anacoreta, resolvió ir a vivir a la cueva de éste. Se puso entonces el vestido de penitente, hecho solo de 2 hojas de palmera. Se alimentó con agua y dátiles, y permaneció largas horas arrodillado en la dura piedra, en trabajosas y hasta dolorosas posiciones.
procuró imitar en todo al santo varón que allí había vivido. Pero su corazón se entristecía cada vez más. Bien echaba de ver que Dios no lo trataba como a Pablo, en el hecho de que ya no se presentaba aquel cuervo que todos los días le llevaba al otro su pan. Además había visto bien que cuando San Antonio hiciera su visita, aquel mismo cuervo llevaba doble porción de pan. Cierto es que en la cueva había quedado un ejemplar del Evangelio, pero el demonio de los campos no sabía leer. Verdad era también que en ciertos momentos en que agotado de tanto estar de rodillas invocaba el nombre de Dios, sentía que lo agitaba como un leve y secreto presentimiento de Dios y de la bienaventuranza. Solo que, por más que se esforzara, no lograba llegar a un conocimiento claro y perfecto. A todo esto recordó aquellas palabras que Pablo le había dicho: era bienaventurado aquel que moría por Dios. Y entonces se resolvió a morir. Nunca había visto morir a uno de sus semejantes, y el pensamiento de la muerte le era espantoso y amargo. Sin embargo, permaneció firme en su propósito. Ya no bebió ni comió nada, y se pasaba los días y las noches de hinojos, con el nombre de Dios en los labios. Y por fin murió. Murió de rodillas, como había visto morir al padre Pablo. Mas pocos instantes antes de morir, había visto con asombro que se acercaba volando, con un pan en el pico, aquel cuervo que había provisto de su pan cotidiano a Pablo. Comprendió entonces con indecible gozo que podía abrigar la seguridad de que Dios aceptaba su sacrificio y de que él lo había elegido para entrar en la bienaventuranza. Y poco tiempo después de su muerte llegaron a aquella parte del desierto nuevos peregrinos que tenían pensado apostarse allí. Vieron el cuerpo vestido con las ropas del penitente de rodillas, apoyado en una roca, pero cuando advirtieron que se trataba de un muerto, determinaron enseguida darle cristiana sepultura. Cavaron un poco hasta hacer una pequeña fosa, pues el difunto era de reducidas dimensiones, y comenzaron a elevar rezos al cielo. Pero cuando levantaron el cadáver para meterlo en la tumba, notaron que entre los enmarañados pelos de la cabeza asomaban dos cuernillos, y que bajo la ropa talar, hecha de hojas de palmeras, se ocultaban dos patas de cabra. Rompieron entonces a gritar horrorizados de lo que suponía una afrentosa burla del príncipe del mal. Dejaron el cadáver en el suelo y huyeron de aquel lugar rezando en voz alta.